Somos Impulso Televisión. Tengan ustedes que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite una vez más estar aquí, nos permite la vida y la salud, pero sobre todo nos permite poder conectarnos con ustedes a través de estos medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance para compartir la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a este programa. Como cada lunes y cada miércoles estamos ocupando estos espacios para poder compartir acerca del mensaje de las Escrituras, y hoy estamos contentos de que usted se sintonice con nosotros. Le invitamos a que nos ayude a compartir este programa. Si usted está a través de las redes sociales, en la página de Impulso Televisión, ayúdanos a compartir, a interactuar con nosotros. Si tiene por ahí algún saludo, y también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de Impulso Televisión. Estamos contentos de que pues prácticamente ya vamos casi llegando al final del año, y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Recuerde que estamos desde nuestro programa de fe, amor, identidad, transformación y vida, y estamos contentos de que el Señor también obrará esta tarde como en cada una de las ocasiones. Damos la bienvenida al pastor Joel Valdés. Bienvenido, pastor, qué bueno que está una vez más aquí. Así es, estamos muy agradecidos con Dios. Podemos decir que Él ha sido muy bueno con nosotros, que nos sigue dando la oportunidad de estar aquí, de poder compartir de lo que hemos recibido de Él, y que hasta ahorita nos ha resguardado. Pues para nosotros es una gran bendición que en todos los trayectos de nuestro recorrido hemos visto su mano. Amén, gracias a Dios, amén. Dios siempre nos protege, Dios siempre nos guarda, y ha tenido ese cuidado tan especial de cada uno de nosotros, porque sabemos que Él tiene propósitos grandes y maravillosos con nosotros. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, no se despegue. Le vuelvo a decir, si usted cree que la palabra de esta tarde le puede ser de bendición a alguien más, pues ayúdela a compartirla, a etiquetarlos, o también si tiene algún saludo que enviarle, también aproveche esta oportunidad. Y antes de iniciar con el programa, también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a las familiares, amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, especialmente pues un saludo a mi papá. El día de mañana Dios le permite cumplir un año más de vida, el señor Carlos Rodríguez. Agradecemos que el Señor lo ha cuidado de una manera muy especial. Y a todos nuestros hermanos en Cristo, pastores de la región, hermanos en Cristo de las diferentes congregaciones, y a usted que también nos acompaña esta tarde. Y el tema de hoy, tenemos un tema interesante como en cada ocasión, se llama ¿en quién confías? Un tema muy apropiado, muy ideal para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Saludos a mi hermana Rosy, Dios la bendiga, hermana Rosy, bendiciones, le echamos de menos, esperamos que el Señor la esté bendiciendo de una manera muy especial. ¿En quién confías, pastor? Es el tema de esta tarde. ¿Cuán importante es saber en quién tenemos depositada nuestra confianza, nuestra seguridad? Sí, pues me llama mucho la atención esa palabra. Un día estaba observando que, hablando acerca un poquito del desarrollo de nuestra vida como mexicanos, dice que los mexicanos tenemos una característica, que siempre decimos esa frase: confía en mí. Siempre le damos esa expresión a otras personas, como que la utilizamos muy frecuente, abusamos de esta expresión, que aunque se oye sencilla de decir, no es fácil llevarla a la práctica, porque a lo mejor yo puedo decirle a una persona que confíe en mí, pero no solamente se trata de que yo le dijera, sino que yo tendría que ser una persona digna de confianza. Así es. Y la confianza, pues, dentro de la definición más sencilla y más práctica, es la seguridad que tenemos de que algo pueda ser realizado
en las definiciones decía, por alguien o por algo, es decir, esa convicción que tenemos de que algo va a suceder. Y hay diferentes tipos de confianza, ¿verdad? Que los vamos a estar viendo más adelante. Y para poder introducirme a este tema, quiero platicarles una historia. El día de ayer la estuve compartiendo con los hermanos de la iglesia y esta historia habla respecto a una alpinista que en alguna ocasión tuvo el deseo de tomar uno de los retos más importantes, y era que él quería escalar una de las montañas más altas de la región donde él se ubicaba. Pero el detalle con este alpinista es que él lo quería hacer solo, ya que él tenía la necesidad de ser reconocido en la región donde él estaba. Entonces pues se preparó su cuerpo, preparó su equipo, se preparó mentalmente y comenzó a planear el viaje que tenía para aquella grande colina en la cual él esperaba cantar victoria en la cima de la colina. Él comenzó a viajar tomando pues las adecuaciones necesarias, pero olvidándose que había dos problemas muy grandes al que él se iba a enfrentar: el transcurso del tiempo y el clima. Sin lugar a dudas que en la región donde aquel hombre estaba era una región muy fría, y que el tiempo, a medida de que iba avanzando, iba a presentar problemas climáticos. Este hombre comenzó a avanzar en aquella colina porque en su mente estaba: yo quiero ser reconocido, yo quiero ser alabado, yo quiero que sea nombrado dentro del grupo de alpinistas como el hombre que desafió aún la cima más alta. Y cuando este hombre comenzó a escalar, se repetía una y otra vez esto mismo: yo quiero llegar a la cima, yo puedo llegar a la cima, yo sé que voy a llegar a la cima. Y comenzó a avanzar y avanzar, y la noche comenzó transcurriendo. Desde muy temprano él salió emprendiendo este viaje, pero como su mente estaba tan ocupada en su objetivo, no se dio cuenta de que la luz del día iba acabándose y que el frío iba comenzando a acrecentarse. Empezó a declinar el día, comenzó a haber un poco de oscuridad, y cualquier alpinista preparado hubiera tomado pues protección, resguardarse en algún lugar mientras la noche pasaba y seguir emprendiendo su viaje al siguiente día, o quizás tomar un tiempo para tomar algo caliente y seguir avanzando. La realidad es que el hombre estaba cegado por el objetivo que él quería conseguir, y comenzó a avanzar y a avanzar. No se dio cuenta que mientras él avanzaba, como la noche no le permitía ver más allá de sus ojos, estaba escalando por un acantilado peligroso, a tal punto de que cuando él comenzó a sentirse que iba llegando a lo más alto del lugar, tropezó y comenzó una caída libre de muchos metros de altura. Este hombre en su desesperación comenzó a manotear, comenzó a moverse, y de pronto se dio cuenta que estaba sostenido por una soga que antes de caer él había sujetado. Y en el momento de su desesperación, al pensar en su muerte, comenzaron a pasar las imágenes de su vida: cómo fue su juventud, cómo fue su familia, pero sobre todo cuán terrible sería su fin. De pronto la soga por donde él estaba sostenido se detuvo, y él alcanzó con sus manos a tomarse de aquella soga, pero dentro de su desesperación clamó a Dios diciendo: ayúdame, ayúdame por favor, necesito que hagas algo por mí. Cuando de pronto escuchó una voz que le dijo: ¿confías en mí? Y este hombre dijo: claro que sí. Dijo: bueno, corta la soga de la cual está sostenido. En aquel momento, en medio de su desesperación, este hombre hizo un silencio profundo y comenzó a analizar la situación a la cual él se enfrentaba. Y una vez más, con angustia, le dijo: por favor, Dios, ayúdame, por favor, sácame con bien. Y esa voz le volvió a decir: ¿confías en mí? Si confías en mí, corta la soga. Este hombre meditó por un tiempo y decidió, de en lugar cortar la soga, aferrarse a ella. Se sostuvo con todas sus fuerzas y esperó su inminente muerte. A los días que el equipo de rescate va en busca de él, se dieron cuenta que este alpinista había muerto congelado a tan solo 2 metros de altura del suelo. La falta de confianza de este hombre le llevó a un final muy triste, sin saber que la voz que le indicaba era la voz más confiable en la que él podía tomarse para un final exitoso. Y así como la historia de este hombre, muchos estamos enfrentando diferentes tipos de circunstancias donde necesitamos algo en que confiar, necesitamos saber en quién depositar nuestra confianza, porque como bien lo hemos dicho, el transcurrir de esta vida nos ha enseñado
que no se puede confiar en todos, que no podemos depositar nuestra seguridad en todos. Y vamos luchando porque en ocasiones se han experimentado diferentes situaciones que a lo mejor han dejado marcas en el corazón que nos hacen que no nos acerquemos con libertad, ya vamos predispuestos, y eso nos impide tener pues mejores relaciones saludables. Vamos siempre con esa marquita y pensamos que otra vez se puede repetir, y entonces las personas asumimos un corazón de piedra, levantamos un caparazón con el propósito de ya no tener esa amarga experiencia, porque cuando decidimos confiar y alguien traiciona esa confianza, pues nos sentimos burlados, nos sentimos mal respecto a eso, y en ocasiones vivimos con el reproche de decir, ¿por qué confié? ¿Por qué confié? Y el problema no es la confianza, sino en quién la depositamos. Porque es necesario confiar, porque es una de las cosas que nos da esa seguridad para seguir hacia adelante, porque tarde o temprano vamos a necesitar la ayuda, y se requiere que nosotros tengamos esa seguridad de la otra parte en quien yo quiero depositar la confianza. Así es, y es que nuestros tiempos nos han enseñado que la confianza no es muy fácil de entregársela, por el hecho principal, como bien lo mencionaba, que es si nos han fallado, si nos han dañado, si han echado por tierra esa confianza que nosotros le ponemos, o en otras ocasiones por las garantías. A veces nuestra confianza se ve un poco puesta a prueba porque no tenemos algo seguro, porque sentimos como que algo no es suficiente, entonces no nos atrevemos a dar ese paso de seguridad porque pensamos, ¿y qué tal si no me sale bien? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si me va mal en la situación? Entonces, cuán importante es saber en quién depositamos nuestra confianza, de que en que nosotros podemos confiar va más allá de lo que nosotros percibimos a simple vista. Y tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad rota, en una sociedad que cada día se va corrompiendo, no lo podemos negar. Echarle un vistazo a eso nos lo confirma. Simplemente, ¿cuántas personas han dicho, yo jamás me imaginé vivir en un mundo así? Y las personas comienzan a hablar, dicen, no, hombre, antes todos nos echábamos la mano, antes los tratos que se realizaban, pues no se necesitaba de tanto trámite, de tanto papeleo, antes bastaba simplemente una palabra, era la garantía que se dejaba y era suficiente. Pero ahorita eso es una locura, hacer eso es una locura completamente, porque podemos sufrir grandes estragos por decidir operar de esta manera. Incluso ahora nos advierten, ¿verdad? No hagas este trámite. Nunca se me ha olvidado que siempre cuando se habla de trato se dice, papelito habla. Así es. Es decir, no confíes en que te den la palabra, asegúrate. No confíes en que te van a dar la ayuda, apúrate a presionar, no confíes. O sea, ahora ya no nos enseñan a confiar, nos enseñan en quién no confiar, en quién no depositar nuestra seguridad. Y me asombra mucho porque lo vemos desde el núcleo de la familia, o sea, como el esmero de los papás siempre se tiene la mentalidad, es que yo no quiero que ellos vuelvan a repetir lo que yo mismo viví, y en ocasiones les adelantan la información respecto a eso. Dice, es que no seas tan ingenuo, no seas tan confiado, no seas tan abierto, o sea, mantén tus límites, mantén tus protecciones. Sí, así es. Entonces, ¿cómo se nos complica como ser humanos confiar cuando nos han fallado, cuando hemos visto malos ejemplos? ¿Cómo saber, cómo tomar las decisiones en quién confiar cuando las situaciones que estamos viviendo nos demuestran que la realidad es que muchas de las cosas en las que depositamos nuestra confianza no funcionan como nosotros pensamos? Y la Biblia, amados televidentes, amados hermanos que nos ven y amigos, de todo esto nos habla acerca de la confianza, nos habla acerca de los problemas de la confianza, pero también la Biblia nos enseña la forma de cómo depositar o utilizar nuestra confianza de una manera correcta. Así es, y nosotros podemos sentirnos tranquilos si seguimos ese modelo. Le digo, el problema no es la confianza, sino en quién la depositamos. Y una de las cosas que debemos de siempre tener en mente es que la confianza absoluta solamente debe de descansar en Dios. Amén. Y se lo vuelvo a repetir, o sea, la confianza absoluta solo debe descansar en Dios. Y como ahorita bien se mencionaba, la Biblia nos advierte, nos da esas alertas
de en qué no debemos de confiar. Así es, así que si tiene ahí un cuaderno, un lápiz, si tiene su Biblia, pues acompáñenos. Vamos a estar viendo algunos tips que la Biblia nos dice en qué no confiar, pero también nos da la forma de cómo depositar una confianza correcta. ¿Está listo? Así que en lo primero, en lo que nosotros no debemos de confiar es en la riqueza. Cuán importante es saber que tenemos que depositar nuestra confianza en algo seguro, pero no en algo seguro tangible, no en algo seguro que nosotros creemos que siempre va a estar. Un ejemplo más claro fue lo que vivimos nosotros aquí en Monclova, la economía de Monclova, hablando respecto a lo que la empresa de acero nos brindaba, ¿verdad? Lo que brindaba era una seguridad para muchos trabajadores y muchos crecimos en la confianza de que ese tipo de empresas iba a funcionar, pero la realidad es que de un momento para otro, en muy pocos años nos dimos cuenta de que no. Incluso me tocó escuchar algunas veces que decía, si la empresa se acaba Monclova, pero la realidad es que en cuanto a nuestros recursos económicos, el dinero es muy cambiante, es muy variable, incluso a veces es temporal. Sí, de hecho, en el tiempo de la pandemia, a veces no había tanto flujo de la economía, sin embargo nos dimos cuenta que en realidad nuestra vida no dependía del dinero, que aún sin dinero Dios de una u otra forma ponía los medios para que el hombre pudiera subsistir. Así es, porque por más previsores que llegáramos a ser, cuando vienen crisis económicas, cuando vienen momentos económicos difíciles, la realidad es que por mucho tiempo que tengamos ahorrado, juntado, al final de cuentas el dinero se acaba, el dinero se agota, el dinero se va perdiendo. A veces cuando decimos, bueno, quizás no tengo efectivo, pero tengo propiedades. Al final de cuentas, las mismas propiedades se acaban. Si el ser humano mismo se acaba, los recursos se acaban. Entonces, las riquezas, la economía, no es algo en lo que debamos poner nuestra confianza, porque así como un día viene, así un día se va. Y no debemos de confiar en ellas porque alteran nuestra personalidad. Estaba escuchando a una persona y estaba hablando de otra persona que como que le estaba yendo bien en la vida, dice, pero de un momento para otro y se me dejó de hablar y cambió su actitud, y si ya no quería participar con nosotros. Fíjense por qué no debemos de poner la confianza en nuestras riquezas, porque puede alterar nuestra personalidad. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, también la Biblia nos señala que el dinero sirve para todo, pero siempre hay que mantenerlo en el lugar adecuado. Yo no vivo para el dinero. Mi meta de la vida no debe de ser el dinero, mi apoyo no debe de ser el dinero, ni mi seguridad debe de ser el dinero, porque la Biblia también señala que el dinero vuela. O sea, que el dinero se va, un momento está y otro momento deja de ser, y lo vemos cuando se habla de las temporadas para la nación de los egipcios. Aquel sueño que tuvo el faraón donde se le mostró que había vacas gordas, tiempos de abundancia, pero también, dice, las vacas delgadas, las vacas feas, dice, se comieron todas las gordas, a tal punto que ya no se recordó de la abundancia cuando llegó la necesidad. Por esa razón, nosotros no debemos de poner nuestra confianza en los recursos económicos. No significa que no tengamos, que no seamos responsables, que no seamos administrados, que no nos esforcemos, no, simplemente mantenerlos en el sitio adecuado, que no es la prioridad, no es la prioridad de la vida, porque esto comienza a ser temporal y puede cambiar de un momento para otro. Por ahí pusimos Proverbios 11:28, dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. En otra versión dice, los justos reverdecerán como ramas. ¿Qué sucede cuando nosotros confiamos en la riqueza? Hemos visto personas que su razón de ser son las riquezas, que su razón de vida son los recursos económicos, que el simple hecho de su seguridad emocional, espiritual y física son los recursos. ¿Qué pasa cuando llegan a faltar? Nos vemos desestabilizados en todos los sentidos. Incluso hay personas que hasta logran perder la cordura a falta del dinero. El dinero no es lo que nos define, el dinero no es lo que nos da la seguridad. De pronto nos produce calma cuando tenemos algo de que echar mano, pero si no lo hubiera, hay una seguridad mayor y ese es nuestro Dios. Exactamente. Por ejemplo, en la vida de Job, cuando viene el proceso de las pruebas sobre su vida,
afecta el área de sus riquezas, pero no mueve su postura, porque él sigue declarando, o sea, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se imagina si hubiera puesto su confianza en las riquezas, ahí hubiera caído a la ruina, hubiera caído en depresión, hubiera caído en los peores términos. Por esa razón, las riquezas no son confiables. El Salmo 127 nos dice que por demás es que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a reposar. O sea, cuando vivimos un esfuerzo desmedido, inconsciente, cuando comenzamos a sacrificar las cosas más valiosas por cosas de menor valor. Dice, por demás es que te levantes de madrugada, que te vayas tarde a reposar. Y luego dice, que de lo que ganes, en lugar de comer pan con tranquilidad, dice, comes pan de dolores. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su esfuerzo, en su sacrificio hay prosperidad, pero que lo libran de ciertas situaciones, pero le complican en otras áreas. Entonces, por lo tanto, dice, a su amado dará Dios el sueño. Me gusta cuando Jesús ministró la vida de los discípulos y les dio esa palabra diciéndoles, ustedes no se preocupen por el día de mañana, o sea, no vivan atormentados, o sea, todavía ni lo viven y ya van a vivir todos tensionados. No, dice, el remedio es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Cuando nuestra confianza está depositada en tener y tener, nunca nos va a ser suficiente. Nunca nos vamos a sentir plenamente seguros. Y también Eclesiastés mismo dice, a veces te esfuerzas tanto en trabajar y ni siquiera disfrutas de tu trabajo, y al final de cuentas nuestra vida se pasa ahogado en tener y tener y tener, y cuando fallecemos todo se queda, pero lo que se pierde es nuestra alma. Entonces no desaproveche los momentos importantes, los momentos de paz, por el simplemente tener y tener. La realidad es que para todo hay un equilibrio, como bien decíamos. No es que nos volvamos flojos, no es que no trabajemos, no es que, bueno, a ver qué me cae del cielo. La realidad es que no, incluso la Biblia dice que el que no trabaje no coma, es decir, tienes que proveer para lo tuyo, tienes que trabajar, tienes que dedicarte a algo, pero que ese no sea el todo de tu vida, porque vas a perder las cosas, porque vas a ahogarte en ello y jamás vas a sentir satisfacción. Pero cuando nosotros trabajamos, pero ponemos a Dios como nuestro primer lugar, la palabra de Dios dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad y que Él nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, cuando confiamos en Dios aún por encima de nuestras finanzas, tenemos la seguridad de que en todo tiempo Dios nos va a prosperar. Y yo quiero decirle que usted póngase a pensar, yo creo que usted ha visto personas que han fabricado, han edificado casas grandísimas, bien hechas, pero tienen una característica, están solas. Y qué tristeza, o sea, qué desilusión, porque por todo lo que se dedicieron, lo alcanzaron la meta material, pero no tuvieron a las personas para gozar, para gozar de ello. Aparte, en la Biblia se nos señala que las riquezas, si no tenemos ese cuidado, se pueden volver el Señor de nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que no podemos tener dos señores, dice, no le puedes servir a Dios y no le puedes servir a las riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas quieren poner gobierno sobre nosotros. Así es. ¿A cuántos de nosotros hemos visto a personas que apenas se subieron a un escalón y comenzaron a marearse, decía una persona, y se subieron al primer escalón y ya se andaban mareando? ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a prosperar, se le olvida sus raíces, se le olvida que en algún momento tuvo necesidad y puede comportarse de una manera hostil. Cuando las personas se sienten bien, cuando las personas se sienten prósperas, caemos en el error de sentir que Dios nos sobra. Y para ejemplo de ello tenemos la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo se sintió suficiente, se sintió fuerte, pidió la herencia y se fue a vivir a tierras lejanas, o sea, abandonó la casa del padre. O sea, cuando se tiene ese bienestar, cuando se tiene la prosperidad por prioridad, nos metemos en terrenos sumamente peligrosos porque podemos olvidarnos de lo primordial. Así es. Hebreos 13:5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré
jamás los abandonaré. Entonces es importante que mantengamos el nivel correcto de nuestra confianza. Sí me enfoco en tener una economía que me permite vivir cómodamente, pero no se vuelve mi adoración, no se vuelve mi mundo, sí, mi razón de ser. Lo que tengo lo trato de invertir, lo pongo a que se mueva, a que crezca, pero no me voy a enfocar en eso para no perder de vista lo realmente importante que es, primero, confiar en el Señor y disfrutar de lo que el Señor nos ha dado. La Biblia nos recomienda que disfrutemos de lo que tenemos, de lo que adquirimos, que gocemos de lo que nuestras manos nos han dado, pero sobre todo que tengamos la seguridad y la confianza de que sea que tengamos mucho, sea que tengamos lo suficiente o que estemos viviendo en dificultades, Dios jamás nos abandonará. Me llama la atención que en los evangelios se menciona aquel joven rico que fue en busca de encontrar, dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y fue con Jesús, pero observamos que sus propios bienes le impidió que decidiera seguir a Jesús, se quedó a la mitad del camino y decidió retroceder completamente. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos advierte que nuestra confianza no puede descansar en las riquezas. Pero no solamente no debemos de poner nuestra confianza en las riquezas, también la Biblia nos previene de que no debemos de confiar en las personas. Así es. El Salmo 146, 3 al 5 dice: no pongas tu confianza en hombres importantes, en simples hombres que no te pueden salvar. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. Como decíamos al principio, nos hemos dado cuenta que a veces el poner nuestra confianza en alguien, en una figura humana, nos lleva no solamente a cometer errores, sino a dañarnos a nuestro corazón y nuestra vida. ¿Por qué? Porque la realidad es que las personas fallan. El ser humano comete errores. La Biblia dice que ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y que no peque. Es decir, todos se equivocan, todos hacen cosas que no son correctas, todos tomamos malas decisiones. Por lo tanto, si sabemos que una persona nos puede fallar, no depositamos nuestro 100% en esa persona. Y no me lo malentienda, a veces decimos, bueno, entonces no voy a confiar en nadie. Volvemos al principio, seamos objetivos del nivel que le damos al dinero y en esta ocasión a las personas en nuestra vida. Si nuestra confianza está ciegamente depositada en una persona, corremos el riesgo de decepcionarnos. Sí, nos exponemos cuando la Biblia dice Dios no es hombre para que mienta, ya nos da un rasgo de la vida de las personas, que la gente nos puede mentir. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces por eso no puedo tener mi confianza absoluta en la vida de una persona porque me puede mentir, puede engañar. Dice Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que aparte de que las personas pueden mentir, las personas también se modifican, las personas van cambiando. Hace tiempo estaba mencionándole a algunas personas, cuando nos preguntan acerca de alguien, decían, mira, pues antes era así. Y siempre utilizamos esa expresión, antes era así porque ahorita no te aseguro nada, tengo tiempo de no verlo y no sé si sigue con los mismos principios, si sigue con los mismos modos, si sigue con los mismos hábitos. O sea, yo me hago responsable de cómo lo conocí en la temporada en que tenía ese encuentro con esa persona. ¿Y por qué decimos esto? Porque las personas van cambiando, las personas se van modificando, pueden ser volubles, por eso no deben de ser los dueños de nuestra confianza absoluta. Y qué diferente con Dios, porque la Biblia dice que nuestro Dios es inmutable. Dice la Escritura que en Él no hay mudanza y que en Él no hay sombra de variación. Y cuando habla acerca de Cristo, dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así es, la confianza que nosotros podemos depositar en el Señor es una confianza firme porque sabemos que Él no comete error, nuestro Dios no falla. La realidad es que nuestro amado Salvador es perfecto, en Él no hay error alguno, en Él no hay doblez, en Él no hay
algo que de pronto vaya a cambiar. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, sabemos que vamos a estar seguros, a diferencia de cuando confiamos en una persona, porque no sabemos si ese día lo vamos a encontrar de buena manera, si ese día le va a agradar lo que a nosotros le confiamos. Incluso mucha confianza se ha perdido porque a veces no les conviene el guardar algún secreto. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, Él nos enseña también a cómo confiar en los demás, a que ellos no se vuelven el todo de nuestra vida, a que no estamos ciegos y nos exponemos a que nos dañen el corazón, sino el Señor nos recuerda que podemos echar mano de las personas, podemos tener cercanía, pero nos hace ver que como cualquiera de nosotros comete errores, pero el Señor siempre estará con nosotros. La Biblia dice que en Jeremías 17, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Cuando el confiar en una persona se vuelve un problema, cuando esperamos que la solución venga primero de ellos, cuando lo primero que hacemos es recurrir a un hombre, cuando tenemos a nuestro Dios al alcance, está al alcance de una oración. Entonces, a veces cuando nosotros confiamos en el Señor, claro que Él echa mano de personas para bendecirnos, pero primero fuimos a la fuente, fuimos a la solución, fuimos a quien nos puede ayudar y después el Señor nos conducirá por lo correcto. La Biblia se señala que tengamos cuidado de no poner nuestra confianza en el brazo de carne, o sea, tener mucho cuidado en ello. La Biblia señala, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, a nosotros nos ha tocado ministrar a muchas personas y son golpes muy dolorosos cuando alguien se idealiza a alguien, cuando alguien le da un lugar por encima del que debe y pueden llegar a idolatrar o pueden quizás considerar que no hay margen de error en esas personas, y cuando se vive la decepción es sumamente trágica. Entonces, vuelvo a repetir en todo el programa, la confianza absoluta solamente debe de descansar en Dios, porque cuando esto no nos exenta de tener personas de apoyo, pero fíjese que cuando nosotros decidimos confiar en Dios, Dios nos va marcando la pauta en qué personas nosotros debemos de confiar y en una manera sana de poderlos considerar. Mire, simplemente les mencionaba que nuestra sociedad está tan rota porque hoy cuando se habla acerca de la amistad, de los verdaderos amigos, dicen, no, o sea, no hay amigos, hay intereses. O sea, luego se menciona, se marca el freno, la distancia. ¿Y por qué se dice de esa manera? Porque se ha sabido de personas que profesaban una amistad, y oh sorpresa, que la amistad solamente giraba de un lado. Y entonces la persona terminó dañándole la espalda, comenzó a patearles debajo del escritorio, o simplemente cuántos padres se han visto decepcionados y desilusionados de sus hijos, en ocasiones defendiéndolos a capa y espada. No, yo conozco a mis hijos y que nada más los conocían mientras los miraban. Y la realidad en otros sectores era completamente diferente. O si lo llevamos al núcleo del matrimonio, decir, no, yo era su querer, yo era su vida, yo era su prioridad, era su mundo. O sea, nunca se le quitaba de la boca y ¡zas! Entonces, la vida nos ha demostrado que el hombre tiende a fracasar, tiende a fallar. Por eso nosotros debemos de confiar plenamente solamente en Dios. Y es que cuando confiamos en Dios, Él nos ayuda con las relaciones con otras personas. ¿Qué es lo que hace Dios? Él nos indica en qué nosotros podemos depositar nuestra confianza. Nuestro Dios es un consejero perfecto, que Él tiene un cuidado de nosotros a tal punto de que hasta nos cuida de quienes nos hacen bien y de quienes no nos hacen bien. A veces decimos, es que ¿por qué me equivoqué? Bueno, es que hay que consultarle a Dios. La Biblia dice que el Señor conoce lo interior de las personas, conoce qué hay dentro de ellas. Entonces, si nosotros recurrimos con aquel que conoce a cada persona, Él nos indicará y nos dirá, este es el camino por quien debes de seguir y este es el camino por quien no debes de seguir. Hace algún tiempo platicaba con mi esposo y le comentaba sobre una situación. Digo, fíjate cómo Dios fue tan cuidadoso de mí, porque esta situación afectó a otros. Le dije, yo nunca tuve la capacidad de poder compartirle algo personal. Digo, no me salía
no podía yo hacerlo. Y ahora que vemos el detrás de todas las circunstancias, entiendo que fue Dios cuidándome, que fue Dios teniendo una protección especial. Entonces, no es que nos cerremos a la gente, no es que digamos, bueno, si entonces la Biblia dice que las personas cambian, entonces ¿en quién voy a confiar? Es decirle al Señor, Señor, yo confío en ti para que tú me enseñes en quién yo pueda confiar, pero también usted sea un grupo de personas en las que se pueda confiar, porque así como otros nos pueden fallar, también usted y yo le podemos fallar a los demás. Entonces, ¿cómo puedo confiar en los demás? También ser una persona digna de confianza, una persona discreta, una persona que cuida el corazón de aquellos que confían en Él, pero sobre todo de ser una persona temerosa de Dios. Y aplica en el sentido de cuando se habla de la amistad, dice, el que quiera ser amigo, muéstrese amigo. Amén. Por ejemplo, Jesús señalaba la regla de oro, lo que quieras que los hombres hagan contigo, haced también en ustedes con los hombres, o el principio de la siembra y la cosecha. Si yo siembro confianza en determinado momento, yo voy a cosechar confianza, porque también en una ocasión recuerdo que una persona trató así de hacer un comentario y decir, no hombre, es que la culpa la tienes por ser tan abierto. Y quiera o no, eso afecta nuestro modo de pensar, porque uno lucha con esas situaciones, pero entonces llegamos a una conclusión en esa parte, de que no puedes ir por la vida cuidándote de todo el mundo, porque esa no es vida. No digo, o sea, no vas a ir con una barrera, no vas a hacer que otros paguen lo que otras personas te hicieron. Con Cristo se pueden superar las amargas experiencias y se nos puede entregar un corazón renovado, un corazón sano, pero Dios también nos da esa gracia, esa sabiduría, esa prudencia para poder discernir entre las personas que son dignas de confianza y de quienes no lo son. Ahora, uno tiene la tranquilidad de que si uno se abre a alguien y la otra persona no corresponde, uno libra su alma, porque eso demuestra una cosa de mi acto demuestra lo que yo soy, y el acto de la otra persona demuestra lo que esa persona es. Así es. Entonces nosotros no podemos gobernar lo que ellos decidan, lo que ellos hacen, pero sí podemos verla por la forma en la que nosotros reaccionamos. Por eso la Biblia nos dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre, que es mejor confiar en Dios que confiar en los príncipes. Amén. Fíjense que cuando el pueblo de Israel iba a enfrentar una batalla, cometían el error de quererse apoyar en otras naciones, queriendo sustituir el lugar de Dios. Buscaban el apoyo de algún otro pueblo para que les pudiera echar la mano y poder enfrentar a la nación enemiga. Y Dios se molestaba respecto a ello. ¿Por qué? Porque la prioridad era ir a Dios, y si Dios quería resolver de esa manera, Él les iba a poner, porque hay un pasaje que dice que Dios pondrá hombres por nosotros y naciones por nuestra vida, pero que sean los que Dios indica, nunca ser personas que desbanquen a Dios. Que las personas en las que yo confío no sustituyan el lugar de Dios. Decir, bueno, yo como que ya tengo a papá. No es papá, no es la seguridad, es Dios principalmente y luego la persona. Así es, y en el punto donde decíamos que aún como quiera debemos de brindar nuestra confianza, el ejemplo más claro fue Jesús. Jesús sabía que uno de sus discípulos le iba a fallar porque Dios le fue mostrando, y incluso él lo hace evidente delante de sus discípulos. Y aun cuando sabía quién iba a ser, aun cuando también a Pedro le dio la confianza, sabiendo que Pedro le iba a negar, en ningún momento los hizo a un lado, en ningún momento se alejó de ellos. Incluso cuando les fallaron, en el caso de Pedro, Jesús tuvo un corazón perdonador. Entonces, no confiamos ciegamente en la gente, no nos cerramos ante la posibilidad de brindar nuestra confianza, y aun cuando confiemos y nos fallan, aún tenemos la oportunidad de reivindicar y dar una oportunidad a ellos. Ahí con Pedro fue fascinante, porque a pesar de su error, de su fracaso, cuando Jesús va y lo restaura, Jesús le sigue teniendo confianza y le dice, pastorea mis ovejas y apacienta a mis corderos. Entonces sí se puede superar las experiencias de traición, las experiencias de abuso, las experiencias amargas y agrias por este tipo de situaciones. Sí se pueden remediar con la ayuda de Dios. Así, solamente nos queda decirle, Señor, pues enséñanos a confiar en los demás
como tú lo harías. Enséñanos en quién depositar nuestra confianza. Y también ayúdanos a perdonar si alguien nos ha fallado, pero que eso no impida mi desarrollo con las demás personas. Entonces, no debemos de confiar en nuestras riquezas, no debemos de apoyar nuestra seguridad en las personas, pero más importante, yo creo que algo que tenemos que saber es no confiar en nosotros mismos, ¿sí? Sí, iba a comentar en esta parte sobre las personas que si no remediamos eso podemos llegar a situaciones pues muy trágicas, porque si usted vive con esa situación, una situación que no se arregla en el momento, tiende a caer en la amargura. Y después, como le digo, hacemos pagar a otros. O sea, vamos por la vida, o sea, a lo mejor al principio yo fui víctima, pero como si yo no remedio, la misma persona que se convirtió en víctima, ahora se convierte en agresor. Por eso tenemos que remediar. Ajá, y entonces pasamos a no confiar en nosotros mismos. Lea qué dice ahí Proverbios, pastor. Dice, el que confía en sí mismo es un necio y el que actúa con sabiduría estará a salvo. Así es, entonces la Biblia nos enseña, hermano, que debemos de confiar en el Señor y que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que así como catalogamos que las demás personas pueden cometer errores, también nosotros podemos fallar, también nosotros podemos estar confundidos. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Es decir, que si nosotros confiamos en nosotros mismos, seamos honestos. La realidad es que a veces no tenemos motivaciones muy buenas para llevar a cabo ciertas situaciones. Al principio hablábamos respecto a este alpinista y decíamos, ¿en qué él tenía su confianza? En su capacidad, en su preparación, pero se le olvidaba que hay factores externos que podían llevarle a una equivocación, y lo vemos al final de la historia. Lo mismo sucede con nosotros. Quizás nosotros podemos decir, yo no necesito a la gente, yo no necesito que alguien me ayude, yo estoy preparado, yo tengo experiencia, yo sé. La realidad es que nosotros mismos nos podemos engañar convenciéndonos de algo que realmente no podemos hacer. En Proverbios capítulo 3 del versículo 5 en adelante dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya en ocasiones anteriores les mencionaba que la prudencia es la capacidad que tenemos para poder prevenir. Son las formas en las que nosotros podemos adelantarnos a las posibles situaciones. Pero la Biblia me dice que yo debo de confiar en Dios con todo mi corazón y que no me debo de apoyar en los cálculos que yo hice, en las medidas preventivas. No que no las tome, sino que no descanse completamente en ellas. Y luego sigue diciendo el texto, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay una gran diferencia entre un camino y una vereda. El camino es una zona establecida, pero las veredas son esos caminos que el hombre mismo se traza, o sea, por su propia cuenta. Hay una frase que dice, no dejes camino por vereda. Entonces nosotros fuimos llamados a no confiar por donde yo quiero ir. ¿Y por qué el hombre no debe de confiar? Porque también la Biblia señala que todos los caminos del hombre, bajo su criterio, ellos consideran que son buenos. La Biblia señala que hay caminos que a las personas nos parecen derecho, pero que al final es un camino de muerte. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de uno mismo. Así es. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Yo estaba compartiendo con unas personas y le decía, somos una amenaza, somos un peligro. O sea, no tenemos al enemigo por fuera, lo tenemos dentro de nosotros mismos. Por eso nosotros debemos de descansar completamente en Dios y no querer avanzar si no es con la intervención de Dios, porque Dios es nuestra garantía, porque Dios es nuestra seguridad. El texto sigue mencionando, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Me asombra porque ahorita que mencionábamos la vida de Pedro, el proceso de la negación comienza precisamente porque él tiene una autoconfianza. Él comienza a decirle a Jesús, Señor, si todos se escandalizan y te dejan, yo me voy a quedar contigo. Y si tú vas a morir, yo me muero juntamente contigo. O sea, Pedro está diciendo palabras que él no está calculando, que él no está plenamente consciente de lo que está mencionando, porque cuando se va a llegar la hora, él no las puede cumplir. Entonces, discúlpeme la expresión, él se dio
demasiado paquete y a la hora de la hora, pues salió de bien. Así es. La Biblia nos menciona que nosotros, dice la Escritura, el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. O sea, yo no puedo confiar en mi potencial, yo no puedo confiar en mi inteligencia, porque bien lo dicen también las frases populares, que hasta el mejor cocinero se le quema la sopa. O sea, ¿qué quiere decir? Disculpen la expresión, se nos puede chispotear para cuando menos lo pensamos. Cometemos errores, pero cuando nos tomamos de la mano de Dios, nosotros podemos estar seguros que Él nos va a llevar por un camino correcto. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. La palabra del Señor también nos enseña que pues el confiar en nosotros también nos lleva a cometer errores, en pensar que todo va a salir bien, en pensar que todo está en un futuro. Incluso la Biblia nos enseña que nosotros podemos tener una opinión propia, pero al final de cuentas el que sabe el todo de las cosas es Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? No cegarnos en nuestra confianza propia, no pensar que nosotros somos muy acertados, porque si hacemos un porcentaje de cuántas de las cosas que hemos confiado en nosotros mismos han salido bien, la realidad es que en muchas de ellas nos hemos equivocado. Entonces, no confiamos en nosotros mismos porque nuestra mente es finita. Es muy corto el rango de conocimiento respecto a nuestras decisiones que tenemos, pero como les decía al principio, tenemos al que todo lo conoce, al que todo lo sabe, al que siempre está presente y al que va más adelantado que nosotros. Entonces, cuando nosotros le decimos, Señor, yo no sé cómo hacer las cosas, yo no sé cómo tomar decisiones, enséñame tú, y el Señor nos enseña. La palabra de Dios dice que encomendemos a Jehová nuestro camino y Él hará, es decir, de todo pon cuidado, entrégale todo, dale todo para que Él enseñe el camino por donde debes de seguir. Y luchamos bastante porque, vuelvo a mencionar un aspecto así de la cuestión de nuestra cultura. Cuando las personas van a tomar alguna decisión, aquí somos muy recurrentes a hablar pues del presentimiento. Es que yo tuve el una corazonada, la intuición, es la mentada corazonada, y a veces suele ser en ocasiones que a lo mejor le atine, pero también en ocasiones nos ha ido mal por poner nuestra confianza en lo de nosotros mismos. Por lo tanto, vuelvo a decir, necesitamos echar mano de Dios por encima de nosotros, Señor. Amén. Porque a mí en ocasiones me han fallado los cálculos, Señor, porque al que yo creía bueno, no era tan bueno. Al que el juicio que yo tenía respecto a tal situación, yo lo daba por correcto, como la Biblia señala. Dice, hay personas que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y que a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo, que a la luz le dicen tinieblas y a las tinieblas le dicen luz. Entonces nosotros debemos decir, Señor, yo te necesito a ti, o sea, te necesito porque a mí en ocasiones se me ha ido, a mí en ocasiones lo que yo he creído que era la mejor decisión me llevó a la ruina. Y cuando uno se quita voluntariamente, le damos el espacio a que sea Dios a través de nosotros, tenemos la garantía de que nos va a ir bien. Hay un pasaje en el Salmo 34, versículo 8, donde Dios a las pruebas se remite. Y eso le quiero decir a usted, Dios a las pruebas se remite. Yo no puedo decir que Dios no es real si no le he dado la chance, si no le he dado la oportunidad. En la Biblia me señala, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosa la persona que en Él confía. Amén. Denle la oportunidad a Dios. Dios sí es digno de nuestra confianza. Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Entonces descanse en Él. Dele ese espacio, dele esa apertura. Quítese por un momento usted para que Él ocupe ese sitio y usted se va a dar cuenta que teníamos la respuesta tan cerca de nosotros. Así es. Vale la pena apoyarnos en Dios. Así es confiable al Dios que nosotros servimos. La palabra del Señor nos enseña que debemos de confiar en Él porque en Él estamos seguros. Él no cambia, como decíamos en versículos pasados, pero sobre todo Él nos previene y nos prepara. Hay personajes de la Biblia, reyes, incluso líderes del pueblo del Señor, que en alguna ocasión tomaron decisiones por sí mismos.
y pensaban que era lo correcto, pensaban que eso era algo que debían de hacer, se les hizo lógico, humanamente hablando, pero Dios a veces les mandaba indicaciones de hacer tal o cual cosa, porque Él quería prevenirles de problemas futuros. Hubo un rey que no acabó con una nación, sino que dejó una parte de ellos, pero más adelante en la historia vemos que a esa nación a la cual Él dejó libre le causó un problema mayor donde quiera que andaban. Entonces sí podemos llegar a pensar, tengo la capacidad, pero nunca será igual al Dios que nosotros servimos. Cuando nosotros le decimos al Señor, yo me abandono en ti, yo quiero que tú me enseñes por donde debo de andar, el Señor tendrá un cuidado tan especial de nuestra vida y nos mostrará que el confiar en Él nos lleva a una victoria segura. A veces el confiar en Dios se va a volver incierto, porque si hay algo que a nuestro Dios le gusta es que aprendamos a andar con Él por fe, es decir, que andemos a ciegas, a tientas, pero la realidad es que cuando nosotros depositamos la confianza en el Señor, lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros hubiéramos alcanzado. Entonces es tiempo ya de que le demos la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. Es momento para que, si usted se ha estado equivocando en muchas ocasiones, si ha cometido error tras error por dejarle el espacio a su pensamiento, a lo que usted cree, a lo que usted piensa, y se ha dado cuenta que se ha equivocado en la mayoría de las veces, pues hoy tiene al que todo lo puede y al que promete estar con nosotros, y el que aún en medio de nuestros errores promete que si confiamos en Él, enderezará nuestras veredas. Así es, la Biblia dice que si nosotros confiamos en Él, Él nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Dice, confía en Él y Él hará. Amén. Ahora, quien decide confiar en Dios va a encontrar lo que anda buscando. Queremos estabilidad, y la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Es decirle a Dios, Señor, yo no quiero andar titubeante, yo no quiero andar en incertidumbre, yo no quiero estar así, de forma desequilibrada, desbalanceado. Vale la pena que decidamos confiar en Dios. Así y es. le menciono este ejemplo práctico. Es decir, Señor, yo estoy trabajando, Señor, para poder mantener, para poder traer los recursos a la casa, pero mi confianza no está en el trabajo, mi confianza está en ti, que eres la fuente de mi trabajo. Si yo a lo mejor estoy pasando por un proceso de salud, Señor, yo estoy haciendo lo que a mí me toca, Señor, ya fui, me chequé con el médico, ya me dieron el diagnóstico, ya me aplicaron el tratamiento. Señor, pues yo me estoy tomando la medicina, estoy haciendo lo que a mí me toca, pero yo creo que mi confianza no está en la pastilla, no está en el tratamiento, sino está en ti, que la Biblia dice que tú eres el sanador. Así es. Si lo llevamos al terreno de la familia, nosotros comenzamos a decir, pues damos gracias, Señor, por el cónyuge que me permites tener, pero la base de nuestra relación, Señor, no descansa en nuestra historia de amor, sino porque tú eres el Dios del hogar, porque tú eres el Dios de la familia. O sea, es darle a Dios el lugar supremo por encima de todo lo demás. Y es muy bonito saber que cuando confiamos en Dios estamos seguros. Ayer fue parte de un poco de lo que le compartí a la iglesia. Les decía, vamos a llegar a un punto de confianza y de seguridad, que vamos a dormir tranquilos. ¿Cuántas veces la duda no nos ha mantenido con insomnio, nos ha mantenido con un medio descanso, porque durante la noche estamos preocupados? Es que si me traicionan, no es que si las cosas no salen bien, es que se me acaba el dinero, pero la Biblia nos enseña que nosotros podemos acostarnos, dormir y despertarnos, porque Él nos sustentará. Proverbios 3:24 al 26 dice: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. La Biblia dice que incluso cuando nos amparamos en el Señor, no tendremos temor de malas noticias. Y esa es la confianza en la que nosotros debemos de depositar, de confiar en aquel que tiene el control de mis finanzas, que fue lo que vimos en lo que no debemos de apoyarnos, que tiene el control de mis relaciones en todos los diferentes núcleos, que tiene el control aún de mis decisiones, y que puedo dormir seguro y tranquilo sabiendo que en sus manos estaré protegido. Así es, y qué bonito versículo cuando nos vamos a descansar, ¿verdad? Que es el cierre de nuestros días.
El Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, estar confiado en Dios es señal de estar tranquilo, de gozar de lo que Cristo ha logrado por nosotros, darnos una paz que el mundo no nos da, darnos una paz en la cual podemos decir que nuestro corazón no se debe de turbar, ni debemos de tener miedo, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Por eso le invitamos a usted, le invitamos a que no se mueva de su confianza en Dios. Si usted no se ha atrevido, hoy déle la oportunidad de decir: Señor, pues yo quiero darte este espacio en esta situación que estoy viviendo. Yo voy a decidir confiar en ti. Aún si usted está en alguna situación legal, está en algún trámite o en alguna situación que lo vea bloqueado, hoy le queremos decir de parte de Dios que confíe en el Señor. Amén. Porque la Biblia dice que los que tienen sed y hambre de justicia, ellos serán saciados. Confíe en lo que Dios puede hacer. Aunque usted tenga todas las cosas en contra, aunque le digan que es un imposible, Dios es especialista en hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, pero será el resultado de poner nuestra confianza en Él. Amén. Le digo, Dios a la prueba se remite. Así Dele es. la oportunidad. Pues vamos a orar y yo le invito, si usted ha depositado en alguno de los aspectos que vimos su confianza y se ha equivocado, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude, pero también que nos enseñe a confiar en Él. Ahí cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Señor Jesús, en esta hora hemos escuchado tu palabra, Señor, y hemos aprendido, Padre, que si depositamos nuestra confianza en ti, Señor, podemos ser bendecidos, Señor. Hoy reconocemos y te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, tenemos nuestra seguridad en base a nuestros recursos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dado mayor, Señor, confianza a personas, Señor, que a ti, Padre. Reconocemos que muchas veces hemos tomado decisiones sin consultarte, pensando que lo podemos hacer en nuestras fuerzas, Señor, y ha sido nuestra ruina. Hoy reconocemos, amado Dios, amado Señor Jesús, que tú eres el único, Señor, que no falla, que tiene el control de nuestros tiempos, que eres más sabio que nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender a confiar en ti, Señor, a descansar, Señor, a depositar nuestra seguridad en nuestra economía en ti, Señor, a depositar, Señor, nuestra confianza en ti, y que tú nos enseñes, Señor, en saber elegir, Señor, a las personas correctas para nuestra vida, Señor, pero también a escuchar cuando nuestra confianza está puesta en peligro. Pero sobre todo, danos la sabiduría, Señor, en nuestro interior, para no cometer los mismos errores, Señor, sino confiar en que tú tienes una mejor forma de actuar que la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues qué maravillosa palabra, pastor, muy alentadora, muy preventiva, pero sobre todo una palabra que el Señor quiere siempre hablar a nosotros. Así es, pues no nos queda otra más que disfrutar de lo que resulta por poner nuestra confianza en Dios. Vale la pena. Sí tenemos en dónde apoyarnos, sí tenemos en quién descansar. Hay alguien quien es esa roca inconmovible. Amén. Y la Biblia dice que aún aunque el hombre fuese infiel, dice, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Y pues bendecimos a todos los que estuvieron con nosotros en el programa: María Pruneda, Elia Alvarado Mancha, Elisa Castañón, Juanita Heredia, Alejandra Carrizales, Rosario González, Daisy Uvarios. Dios los bendiga, sigan adelante y sigámonos poniendo en sintonía en cada uno de los programas. Si usted nos acompañó, le invitamos que el día miércoles a las 4 de la tarde también estaremos nuevamente aquí. Aparte tenemos programación diariamente donde el propósito es bendecir su vida. Así que pues es tiempo de confiar en el Señor. Les enviamos un gran abrazo y deseamos que la bendición de Dios repose toda esta semana en usted y que pueda encontrar en Él esperanza. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.
Somos Impulso Televisión.